Daniela Giacomasso, soy psicóloga, soy docente y maestrante en género y políticas públicas, y formo parte de FUSA. Ahí coordino el área de expansión comunitaria que trabaja con jóvenes, con docentes, con profesionales, con escuelas y con distintas instituciones en lo que es la promoción de la salud sexual específicamente, y trabajamos un fuerte componente en educación sexual integral y acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos. Si no conocen, les cuento un poco también qué es FUSA, que es una asociación civil que trabaja en diferentes áreas de trabajo, pero promoviendo el ejercicio de derechos, entre ellos a través de un centro médico que es Casa FUSA, pero también a través de actividades como las que mencionaba anteriormente, de talleres y de formación, de cursos y demás, desarrollo de materiales y campañas de comunicación. También tiene un área de incidencia política que trabajamos todo lo que es justamente la posibilidad de mejorar el acceso a lo que es derecho. En este contexto estamos adaptando las actividades a la virtualidad, así que celebro este encuentro, este taller. Me parece muy importante que podamos abordar estos temas desde la perspectiva también de los estudiantes, y también para que puedan tener herramientas para exigir y dar a conocer, visibilizar y concientizar sobre la importancia de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchas veces aparecen como en la misma línea, ¿no? Los derechos sexuales, los derechos reproductivos, hablamos de derechos sexuales y reproductivos, entonces vamos a pensar un poco qué quieren decir, por qué los trabajamos así y qué refieren, y vamos a pensar también en este encuentro por ahí las líneas de acción para las adolescencias y para las juventudes en esta agenda. En principio, poder quizás visibilizar qué es la sexualidad. A veces nombramos a la sexualidad y la representamos, o históricamente también se ha representado muy ligada a lo que es la reproducción, a la genitalidad, a las prácticas sexuales, a las relaciones sexuales, pero en realidad la sexualidad es mucho más amplia que eso, y es un terreno muy vasto, un campo muy vasto, muy subjetivo también, y que se configura y que se conforma por diferentes aspectos, que no solamente tienen que ver con los biológicos, sino también por los afectivos, los psicológicos, los religiosos, los políticos, los culturales. En ese sentido me parece importante hacer hincapié en que la sexualidad comprende un panorama muy, muy amplio, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con cómo vivenciamos esos deseos y esas necesidades, pero también que esos deseos y esas necesidades, que son muy personales, muy subjetivas, también están moldadas y construidas por instituciones, que son las que históricamente han discernido qué es lo normal, qué está bien y qué está mal. La buena noticia, como dicen por ahí la presentación, es que al ser construcciones también se pueden desarmar o pensar por qué están construidas de esa manera. ¿Por qué históricamente, por ejemplo, se ha asociado a la sexualidad con dimensiones que hacen a la genitalidad y no con dimensiones que hacen a otros componentes que tienen que ver con esto, como lo afectivo, lo relacional, lo histórico, lo político, etc. Entonces, muchas veces aparece esta idea de sexualidad asociada como reproducción, y históricamente y en las tradiciones, por ejemplo, en pensar la información en sexualidad, siempre se ha asociado en una educación sexual, cuando no es integral, en pensar, por ejemplo, a la sexualidad asociada a lo que es la prevención de embarazos, los métodos anticonceptivos o la prevención de infecciones de transmisión sexual, y se deja de lado otros componentes que hacen a la sexualidad, como lo psicológico, lo relacional, lo afectivo, etcétera, etcétera. Y en esta cuestión es importante poder pensar y discernir lo que son los derechos sexuales por un lado y los derechos reproductivos por otro, ¿sí? Como parte de componentes distintos. No podemos seguir asociando la sexualidad con la reproducción, por eso la posibilidad de discernirlos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son intercambiables, no significan lo mismo, no son unos más importantes que los otros, ¿sí? Sino que son diferentes. Muchas veces los pensamos asociados porque en general las políticas que los trabajan de manera asociada, pero es importante entender y discernir cuál es la diferencia entre uno y el otro. Los derechos sexuales son los derechos que tienen que ver con poder ejercer una sexualidad libre, ¿sí?
libres también de discriminación y de violencia, poder pensar en la vivencia interna y las expresiones en diversas formas de orientación sexual y de identidad de género, y no sufrir discriminación o violencia por esto. Y los derechos reproductivos, en cambio, tienen que ver con el derecho a poder decidir si tener hijos o no tener hijos, con quién tenerlos, cada cuánto quiero tenerlos, si no quiero tenerlos, acceder a los métodos para no tenerlos exactamente, y poder vivir estas decisiones sin coerción, sin presión externa, sin discriminación y sin violencia, ¿sí? En ambos derechos hay un montón de actores involucrados que deberían garantizarlos, desde el sistema de salud, pasando por el sistema educativo, teniendo en cuenta también la posibilidad y la injerencia fuerte de la sociedad civil, partiendo también de la importancia de otros actores como los tomadores y tomadoras de decisión para poder generar políticas inclusivas, etcétera, etcétera. Lo importante es remarcar que tanto derechos sexuales como derechos reproductivos son derechos humanos, ¿sí? Y como tal, pertenecen a todas las personas. Y eso es como muy importante, a todas las personas, ¿sí? Y cuando hablamos de personas, no tenemos que imaginarnos un sujeto como un adulto de determinada orientación sexual, con determinada identidad de género y con determinada clase, sino que tenemos que pensar justamente en su universalidad. Y en Argentina, en nuestro país, tenemos un amplio marco legal que nombra los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Acá puse algunas de las leyes que tenemos relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva, pensando en la salud sexual y en la salud reproductiva como aquella que permita, ¿no?, el máximo bienestar, que integre aspectos de la sexualidad y de la reproducción en sus determinados ejes, ¿sí? Vamos a hablar de biopsicosocial, biológica, psicológica y social, ¿sí? Tomando esa dimensión integral que es de la Organización Mundial de la Salud para poder definir también la salud sexual y la salud reproductiva. Tenemos varias leyes, como les decía anteriormente, y otros componentes normativos. Muchas son recientes, o al menos de los últimos 18, 17 años, ¿sí? Situamos, por ejemplo, la ley que crea el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que es la ley 25.673, que es del 2002, pero también tenemos la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como la más antigua, digamos, el Código Penal, el artículo 86, que habla de los abortos permitidos por ley. Como más reciente tenemos también la Ley de Identidad de Género en el 2012, la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006. Vamos a ir un poco pensando en algunas de estas dimensiones y qué tipo de derechos están estipulados por esta ley. Pero también hacer una aclaración que exista la ley no quiere decir que se cumpla a nivel homogéneo en todo el territorio de la Argentina como país federal, ni que tampoco existan vulneraciones a estos derechos. Por eso es importante como conocerlos, saber lo que el cuerpo de la ley dice, para también poder tomar herramientas de exigibilidad cuando algunos de estos derechos no son cumplidos. Perfecto, y una consulta. Sí. ¿Por qué crees que estos derechos no se cumplen? Es decir, ¿qué lo impide y qué sanción habría en caso de que no se llevaran a cabo o que alguien se negara? Porque de alguna forma se está rompiendo la ley, pero tampoco este incumplimiento de ley es sancionado por el Estado. Bien. Tenemos como diferentes, o sea, es como una cuestión que es multicausal y con múltiples componentes. Y además es muy compleja de acuerdo a cada una de las leyes. Primero pensamos en que cada una de estas leyes van por derechos o sexuales y o reproductivos en algunos puntos. Pero, por ejemplo, pensando en la ley de identidad de género, para tomar un ejemplo, no se cumple por diferentes razones. En un principio, falta de información, de conocimiento muchas veces. En un segundo aspecto también existen movimientos o ideas y una parte de la sociedad que es bastante conservadora en relación a la aceptación de avances en términos de derechos sexuales, por ejemplo, lo que trae también movimientos organizados que van en detrimento de estos derechos, ¿sí? Por otro lado, también falta muchas veces
política pública al respecto, ¿no? En relación a capacitar, por ejemplo, a profesionales de la salud para que en una consulta en salud sexual, por ejemplo, garanticen la identidad de género, como lo dice la ley 26.743, como el género que se autopercibe, ¿no? Y no con el género, por ejemplo, que está en el DNI. Pero bueno, de acuerdo a cada ley hay diferentes cuestiones. También yo creo que al tener como, al ser diferentes, tenemos como un marco nacional, que es la Constitución Nacional, después tenemos las leyes nacionales a nivel jurídico, y después también tenemos la adhesión de esas leyes nacionales desde las diferentes provincias. Hay algunas provincias, ustedes saben, que no adhieren, por ejemplo, a estas leyes. Ahora, que no adhieran no tiene que ser obstáculo para que se cumpla, porque están por debajo de un paraguas nacional que debe ser respetado. Entonces, bueno, hay falta de información, desconocimiento, hay también resistencias puntuales a lo que es el avance de derechos, que se visibiliza, por ejemplo, en el caso de la educación sexual integral, con el movimiento de Con mis hijos no te metas, no sé si escucharon hablar. Sí. Y bueno, en ese sentido es donde existen algunas limitaciones. Y después también hay falta de formación, no de información, sino ya de formación por ahí para poder pensar transversalmente en estos derechos en las formaciones académicas de, por ejemplo, profesionales de la salud, que eso es algo que se está revisando, ¿no? En lo que es las currículas, los planes de estudios y las currículas académicas de algunas carreras donde no se revisan estos componentes y siguen preexistiendo muchas barreras les decía para poder que se creó en el 2002, es la Ley de Salud Sexual. Fíjense que en ese momento se llama, así se llama, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Fíjense de nuevo cómo aparece también en la letra la asociación de la sexualidad con la procreación y encima un nombre horrible, responsable. Pero bueno, posteriormente se cambia el nombre de lo que es el programa que crea la ley y se llama Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Que hoy este programa es dirección, ¿sí? Se amplió, digamos, su jerarquía y ahora es dirección de salud sexual y reproductiva. Y que tiene por objetivos justamente poder prevenir embarazos no planificados. Hay un artículo específico que tiene que ver con promover el acceso a la salud sexual de las y los adolescentes, lo cual es importante en los temas que estamos hablando. Garantiza el acceso a la información, y acá es importante porque el acceso a la información tiene que ser para todos, y en ese sentido tiene que ser accesible, clara, oportuna, completa, ¿sí? Nosotros no podemos ir a una consulta, por ejemplo, en salud sexual y que nos den cierta información pero que no nos digan otra, o que nos hablen en un lenguaje que no entendemos porque es muy médico y no podemos entenderlo. Entonces, esas vulneraciones no deberían estar y estarían contempladas por esta ley. Así como fija el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, e incita también a la incorporación en el plan médico obligatorio de obras sociales y prepagas, ¿sí? Que también ahí hay otra vulneración que muchas veces en relación a la experiencia de lo que nos cuentan no se cumple, ¿sí? Los métodos anticonceptivos gratuitos tienen que ser las pastillas anticonceptivas, la pastilla hormonal de emergencia, el acceso a preservativos, el implante subdérmico, el DIU, el dispositivo intrauterino, también las inyecciones hormonales y también como métodos irreversibles, lo que es la ligadura tubaria y la vasectomía. Todos esos tienen que ser gratuitos. Y una consulta. Con respecto a esto, ya voy a Gus. En estos momentos en donde no podemos salir de nuestras casas, donde estamos en cuarentena, donde tampoco podemos ir a los colegios, quizá ni siquiera acercarnos a las salitas más cercanas, ¿dónde podemos acceder a todos estos métodos anticonceptivos? ¿Se siguen dando con normalidad? Bien, es muy importante remarcar eso, es muy importante también esa pregunta. Sí, se tiene que seguir accediendo. El acceso a la salud sexual, incluyendo los métodos anticonceptivos, es un servicio esencial que no tiene que estar puesto en detrimento, digamos, o que no tiene que extenderse en estos momentos. Es verdad que muchas personas en estos momentos eligen no ir a los centros de salud, y es verdad que también estamos viviendo como un momento que de alguna manera está... hay otras prioridades, pero desde, por ejemplo, la Dirección de Adolescencias y Juventudes han sacado bastantes materiales respecto a incitar a las consultas en salud sexual, pensar que los profesionales de la salud deben seguir garantizando estos derechos, y con estos derechos me menciono
el acceso a métodos anticonceptivos, específicamente también en la adolescencia, y el acceso a las interrupciones legales del embarazo, ¿sí? Yo ahora después les voy a pasar una línea, que es la línea del Ministerio, que es de Salud Sexual, donde pueden acceder a toda esta información y ahí preguntar directamente. Es una línea gratuita y confidencial en que, de acuerdo a qué lugar estén, en qué centro de salud o en qué salita pueden ir a buscar estos métodos. Genial, pero bueno, muchísimas gracias. Está muy buena la pregunta y está bien tenerlo presente que no tiene que quedar, digamos, anulado este derecho en estos momentos, ¿sí? Después también les puedo pasar los materiales que dicen esto y que también bajan los lineamientos para lo que es los profesionales de la salud. Bueno, por otro lado está, dentro de las leyes estas que mencionamos, la que tiene que ver con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es la 26.061. Es muy importante porque esta ley, como de alguna manera, lo que hace es, a través de su cuerpo normativo, centralizar lo que decía la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que había tenido carácter constitucional en nuestro país con la reforma constitucional del 94, la convención es del 89, pero es muy importante porque es como que hace el pasaje de lo que es un modelo más tutelar, ¿no? De que los niños son sujetos, o más que sujetos, objetos a tutelar por parte de las familias, y cambia ese paradigma para poder posicionar bien a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir que sean sujetos de derechos? Que son actores sociales, que son activos y no son pasivos, que tienen la posibilidad de que su voz y el derecho de que su voz sea escuchado y tenido en cuenta, que tienen la posibilidad de ejercer la ciudadanía. ¿Sí? Esto que parece como tan normal no estaba comprendido antes en un cuerpo de ley y todavía aún siguen conviviendo estos paradigmas, ¿no? El paradigma tutelar y el de protección integral, o el que piensa a las niñas como sujetos de derecho. Y eso es muy importante también en la reforma que se hace con el Código Civil y Comercial, que empieza a incorporar algunos de estos lineamientos y habla, por ejemplo, de autonomía progresiva, que la autonomía progresiva tiene que ver con la posibilidad de que a mayor, ¿sí? como un proceso, ¿no? que la autonomía es un proceso que se constituye y que da capacidad de discernir frente a determinadas situaciones y que da la posibilidad de decisión frente a eso, ¿no? Y que está muy ligada a la persona, es decir, a los recursos que pueda tener esa persona, a su individualidad, que puede comprender la información, aplicarla, definir alternativas, tomar decisiones, y habla de interés superior del niño, que tiene que ver que todas las acciones que sean llevadas adelante con esa situación tiene que mediar y ser pensada a través del interés de esa persona, ¿sí? Como el derecho de ser oído y de ser escuchado. Y una cosa importante también es que ya no habla de tutores, ¿no? Sino que habla de progenitores y además habla de responsabilidad parental. Que me parece importante pensar en esto, en esta gestión de las necesidades, en la responsabilidad parental, pero también en el lugar del Estado, ¿sí? Como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De modo que no quede solamente a definirse si ese niño pueda tener derechos en base a la familia en que nació. El Estado también puede intervenir ahí para poder ser garante de los mismos. Genial. Bien. Y es en relación al acceso a la salud sexual, en ese sentido, acá por ahí se entiende mejor en esto, ¿no? Ahora volvemos, pero desde los 13 años, ¿sí? Las personas tienen el derecho a poder acceder a métodos anticonceptivos en forma autónoma, ¿sí? Pueden brindar su consentimiento, esto lo dice la resolución esta que les copio acá, que tiene que ver también con una resolución posterior a la reforma del Código Civil, porque el Código Civil lo que decía era, bueno, a partir de los 13 años pueden tomar decisiones sobre su cuerpo que no sean invasivas, ¿no? Entonces acá muchos sectores, de nuevo, tradicionales o conservadores, decían que, por ejemplo, la colocación de un DIU era un método o un proceso invasivo, y en realidad no, esta resolución viene a aclarar que no. Entonces, las personas desde los 13 años tienen la posibilidad de decidir sus métodos, ¿sí? Por ejemplo, de ir a la consulta en salud sexual solos, solas, o con quien quieran o con quien definan. No hace falta que esté la figura del tutor ahí acompañando y decidiendo por ellos. Acá una consulta. ¿Cómo? Una consulta con respecto a lo que estás hablando.
teniendo en cuenta que uno o una joven de a partir de 13 años puede ir a un médico y solicitar una consulta o métodos anticonceptivos. Eh, Teniendo en cuenta también en la situación del país y conociendo que hay diferentes casos en los que hay doctores que le niegan esta consulta o que, no sé, hubo casos también hasta de mala praxis. ¿Qué debería hacer ese una joven que se acerca y que se le fue negada la visita médica? Bien, bueno, muy interesante lo que decís porque sabemos que este derecho no quiere decir que se cumpla, como aclarábamos antes. Y tenemos un montón de casos en donde una persona se acerca al centro de salud y le dice, no, no te atiendo, o volvé con tus padres, o no podés. Bueno, obviamente, sabemos que existe y muchas veces nos lo cuentan en estos espacios o en talleres o en actividades que organizamos. En ese sentido, hay una herramienta que pueden tener, que es este 0800, donde esa persona puede llamar de manera confidencial, digamos, anónima, y decir que se atendió en ese centro de salud y que le fue negada la posibilidad de atenderse. Ahí, desde el ministerio se toma nota y se le hace un llamado de atención, por así decirlo, a ese centro de salud. Pero bueno, la realidad también es que falta mucha formación de los profesionales para que puedan cambiarse estas creencias, capacitarse también y tener esta información para garantizar un derecho. Me parece que lo más importante que hay que entender acá es que cuando un adolescente se acerca, o una adolescente se acerca al centro de salud para una consulta en salud sexual, esa consulta es urgente. Y cuando no se está, ¿por qué? Porque justamente es una consulta para poder cuidar y promover su salud. Y en ese sentido, si esa persona no obtiene ahí esa información, ese método o esa atención en lo que solicite, esa persona no va a volver al centro de salud. Y en ese sentido va a ser una consulta perdida también, ¿no? Esto pasa muchas veces, o porque no se los quiere atender, o porque cuando se atiende se incita en prácticas discriminatorias, o dando por sentado que esa persona es heterosexual y que tiene prácticas heterosexuales, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son vulneraciones que no deberían existir, aunque sabemos lamentablemente que ocurren. Como recurso está eso, pero también lo mismo, conocer también los derechos para saber que si no se cumplen, puedo tener en cuenta formas de exigirlos. Mientras más se exija y se visibilice, también va a ser una forma de incidencia para garantizar el acceso de todos. Genial. Bien. Bueno, un poco de esto me parece que ya estuvieron hablando desde la Unión de Estudiantes, pero también dentro de estos derechos es indispensable el hecho de que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral, que es la de 26.150, que se sanciona en el 2006 y que crea el Programa Nacional de ESI en el 2008, y que justamente piensa a la sexualidad y a la educación en la sexualidad, no solamente desde su componente biológico, sino con una mirada integral y superadora que contemple elementos psicológicos, sociales, afectivos, o sea, de una manera más integral y más transversal. No pensándolos por separado, sino pensándolos desde una perspectiva superadora, ¿sí? El poder incorporar estos componentes a cada diversidad institucional y cultural y sociocultural local, ¿no? Y hoy también sabemos que esto no se cumple en todas las instituciones como se debería, pero es una herramienta que potencia mucho y que también empodera para la exigibilidad a las personas que la reciban. Hoy en día la ley lo que contempla es desde el nivel inicial, pasando por el nivel primario, secundario, medio y terciario para las personas que se formen en formación docente. Y eso es fundamental, porque si no se cumple, por ejemplo, en el nivel terciario, después esos docentes no aplican la educación sexual integral cuando están dando clases en nivel inicial, primario o medio. Bien, y acá algunos de los derechos de adolescentes y jóvenes, la posibilidad de ser escuchadas en la consulta, esto que decíamos antes de que se les hable en un lenguaje que entiendan, con palabras que entiendan, que se expliquen las diferentes opciones, por ejemplo en el caso de métodos anticonceptivos, a veces también es una práctica de vulneración cuando se les ofrece un solo método y no se tiene en cuenta la posibilidad de que esa persona decida teniendo en cuenta la información completa respecto a esos métodos.
que no los juzguen, que no se les niegue la información o la atención médica por sus elecciones sexuales, sus creencias, su cultura, su nivel social o su religión, etcétera, etcétera. Ser atendidas si van soles al centro de salud. Poder hablar, esto es muy importante, el secreto profesional, ¿no? La posibilidad de mantener el secreto profesional. Si una persona recibe un diagnóstico, por ejemplo, de VIH positivo, o si recibe la situación de un embarazo, ese profesional no puede contarle a los padres de esa persona ese resultado, ¿sí? Es un derecho que se tiene que mantener en secreto profesional. Después, obviamente, que esa persona puede elegir si contarlo o no. Bueno, y recibir educación sexual integral de manera transversal en todos los sistemas, en todos los niveles del sistema educativo, como decíamos antes. Bueno, esta es una guía que les aconsejo que, bueno, si quieren obviamente que se la descarguen porque están todos como por ahí los lineamientos que estuvimos contando, perfecto, las leyes, que hay un montón más para pensarlas. La pueden descargar de la página de FUSA o yo les mando el link después, pero a la vez que tiene toda esta información, tiene también elementos para hacer talleres o actividades, tanto a nivel presencial como virtual, se pueden adaptar en este contexto, en lo que es la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Una pregunta, Daniela. Perdón, termina si quieres. No, y este es el número que yo les decía, que es el 0800 del Ministerio de Salud, de la línea de salud sexual, ahí se ve bien, 0800-222-3444, y es gratuita y confidencial. Bueno, eso por ahí responde un poco la pregunta que te iba a hacer. ¿Vos de qué manera crees que los y las jóvenes podríamos hacer valer nuestros derechos cuando no somos escuchados? ¿Cómo crees que podríamos llegar a movilizarnos? Bien. Primero, me parece lo fundamental como tener espacios de formación, de intercambio, de capacitación. Me parece súper indispensable poder tener estas herramientas leídas, discutidas y demás. En una segunda instancia, la organización, ¿sí? La organización es fundamental también para poner en juego estas cuestiones y poder debatir y conversar acerca de cuáles son las barreras, por ejemplo, más frecuentes. Muchas veces, por ahí acá abro un paréntesis, pero desde las políticas públicas se contemplan cuestiones que tienen que ver a interpretar las necesidades de los jóvenes o cuáles son los problemas de los jóvenes. Y en realidad eso está hecho de una perspectiva adulta que muchas veces poco tiene que ver con las necesidades reales de las juventudes. Entonces, la posibilidad de organización y que esa organización después sea tenida en cuenta por tomadores de decisión, por políticas públicas, es fundamental para que poder responder a las necesidades puntuales y a los deseos, intereses y demás de las juventudes y no interpretar desde un modelo adultocéntrico esas necesidades. Un segundito que se me está quedando sin batería la computadora. Vale. Ahí vengo, perdón. Vale. Bueno, un saludo a la gente de Instagram. Disculpen los problemas técnicos del principio. Supongo que ya se ve todo bien, así que nada, espero que sigan disfrutando de la charla que vamos a seguir hasta más o menos media hora más. Ahí está, porque si no se me iba a apagar. Sí. Bueno, entonces. Hola, se me escucha, ¿no? Sí, te escuchamos, sí. Nico. Está bien, perfecto. Volviendo entonces, la posibilidad de información, organización también, y después de esa organización poder contemplar espacios de incidencia, ¿sí? De cómo con esa organización podemos llegar a tener estrategias para hacer llegar nuestra agenda también, como decíamos, hacia el respeto por esos derechos. Y en esa capacidad de incidencia entran muchas cosas, ustedes seguro lo hacen. Entran desde pensar como la exigencia por la educación sexual integral en una institución específica, hasta la participación y movilización colectiva, hasta la movilización en redes sociales. Digo, hay muchas estrategias y son todas diferentes, pero bueno, también por ahí ustedes, creo que también Agustín me había comentado que participan en los modelos regionales de Naciones Unidas. Digo, hay diferentes escalas y líneas para pensar en ciencia.
son todas válidas, pero todas requieren de organización colectiva. Así que bueno, para mí son esos los componentes para respetar y para tener en cuenta que se pueda acceder a estos derechos y visibilizarlos. Perfecto. Ahora yo tendría otra consulta. Si bien la educación sexual integral se debería dar en todos los niveles, tanto inicial, primario, secundario y posteriores, ¿quiénes serían esos encargados oficialmente? Es decir, teniendo en cuenta que obviamente la salud sexual debe aplicarse en todas las materias y que los profesores son esas personas que tienen que enseñarles a sus alumnos de diferentes formas, contrastando obviamente con los contenidos de la materia, ¿cómo deberían hacer los profesores? ¿Cuál sería quizá hasta la forma utópica en la que se tendrían que dar ese tipo de clases o contenidos? Bueno, ahí hay como dos preguntas. En relación a la forma utópica, está un poco desarrollada en lo que propone el esquema del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La ESI tiene que, y además esa forma está sostenida también en lineamientos regionales, ¿sí? No es que es nada más nacional. Se promueve también basado en estudios de evidencia científicos, donde habla del funcionamiento de la ESI, donde están hechos por profesionales, ¿no? que investigan y que generan conocimiento respecto a esta temática. Y la ESI en ese sentido tiene que ser participativa, tiene que apuntar a la posibilidad de una pedagogía crítica, ¿no? Que no sea una construcción vertical del conocimiento. Tiene que ser oportuna y accesible, ¿no? Para todos, es decir, tiene que considerar a las diferencias entre las intersecciones que pueda tener cierta institución, y con diferencias e intersecciones también me refiero a la clase social, al género, a la etnia, a la raza, al lugar donde nace, a la discapacidad, ¿no? Contemplar claramente a las personas con discapacidad, que muchas veces se les niegan en todos estos derechos. Y eso sería como el panorama ideal de implementación. Por otro lado, la otra pregunta tenía más que ver con, bueno, quiénes son las personas responsables en este ejercicio, y ahí yo siempre como marco como diferentes niveles de responsabilidad, porque bueno, yo también soy docente y a veces es eso, como remarcar a docentes, ¿no? Que son también trabajadores, somos trabajadores, que muchas veces vamos de una escuela a otra, que tenemos un montón de obligaciones, que muchas veces el salario está muy desactualizado y entran en juego otros componentes, a también incitarles a la aplicación de la educación sexual integral como se debería. Bueno, es un punto para repensar. Entonces, me parece que de las escalas no podemos pensar en la responsabilidad principal solamente en los docentes. No puede recaer solamente en los docentes la voluntad de aplicar o no la ESI, ¿no? Tienen que haber políticas que sean más integradas, transversales, y que vayan desde lo que es una política nacional con un programa, a poder pensar en las diferentes jurisdicciones educativas, ¿sí? que en nuestro país son federales, y de esas jurisdicciones poder pensar en las autoridades de cada institución, y de ahí de las autoridades de esa institución poder pensar en los docentes. Y muchas veces se piensa que hablar de educación sexual integral solamente lo pueden hacer desde la biología o desde una formación puntual en el tema, y en realidad muchas veces se trata de abrir, ¿no? De discutir sobre un tema, a partir de un disparador como puede ser una serie, una película, una publicidad, de poder pensar en los diferentes ejes que toca la ESI, que va desde lo afectivo, al género, la diversidad, la salud, el cuerpo, digo, tenemos diferentes elementos para poder trabajarla. A ver, si hablamos ya con respecto al rol del docente, y que no se debe recaer tampoco toda la responsabilidad de que los adolescentes, los niños, aprendan lo que es la ESI y todos sus contenidos. Pero también hay un trabajo que viene desde casa. Ahora, ¿cuál sería ese rol que deberían cumplir las familias? ¿Qué deberían hacer las familias para enseñarle a sus hijos? Sí, totalmente. Primero, no caer tampoco en la posición de que la ESI es un traspaso por ahí de información, ¿no? De alguien que tiene el saber a otra persona que no tiene el saber, que no sabe nada, ¿no? Como si fuese depositar, ¿no? En una hoja en blanco ese saber. Claro. En realidad la ESI es una construcción y todas las personas sabemos algo y traemos conocimientos y tenemos experiencias
las niñas también, digamos, no caer en esa digamos, falsa idea. Eso por un lado. Segundo, también poder pensar en el lugar y en el rol que ocupa no solamente el Estado, sino también las familias en esto. No obstante, sabemos que hay familias que no garantizan no el acceso a la información, no garantizan directamente los derechos dentro de esa cuestión. Pensemos en el abuso sexual en la infancia, que se da muchas veces de manera, o sea, en un alto porcentaje de manera intrafamiliar, y cómo la ESI, garantizada en una institución pública del Estado, puede venir a desarmar eso. Entonces, tenemos que pensar en como actores sociales, no solamente en la familia, sino también en la escuela, porque sabemos que hay muchas familias que, o hay chiques que no tienen familias también contenedoras, ¿no? Pero cuando una familia se interpela el hecho de poder pensar, ¿no? En el buen sentido, lo que es la posibilidad de informar y demás, hay un montón de elementos para tener en cuenta, y este contexto de cuarentena es un contexto que es válido para poder hacerse esas preguntas, de cómo hablo de sexualidad con mis hijos, cómo nombro ciertas cosas, y lo importante acá está en también habilitar la escucha, no ser, no prejuzgar, no decir, como no dar como de alguna manera juicios de valor respecto a si una chica está puntuando algún tema respecto a lo que quisiera hablar o conversar. También tener en cuenta que las palabras, por ejemplo, los contenidos se trabajan también por edades, ¿no? Obviamente que lo que tiene que ver con ciertos temas no se van a abordar en la infancia, en la primera infancia, pero sí hay formas de abordar con niños de entre 3 y 4 y 5 años algunos elementos que hagan a la sexualidad. Pensando que la sexualidad justamente no es lo genital y que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Obviamente que por ahí en la infancia lo que más se va a trabajar desde la ESI tiene que ver con los estereotipos de género, los roles en el juego, los juegos, por ejemplo, los colores, ¿no? Esta cuestión, los diferentes tipos de familia, aprender cuáles son las partes del cuerpo y aprender a nombrarlas también por su nombre, etcétera, etcétera, y que cuando van avanzando también en esta idea de autonomía progresiva, se trabajan otros temas. Pero siempre es una buena oportunidad hablar de sexualidad en las familias, y lo podemos hacer a través de distintos disparadores, ¿no? Desde una propaganda para poder pensar, o una publicidad para poder pensar en algunos roles, lo podemos hacer a través de un cuento, a través de una canción, busquemos también elementos, y me parece que este contexto también da para pensar o abrir esa charla, manteniendo una escucha constante sin tener ideas como negativas respecto a la sexualidad, porque eso obtura la posibilidad de diálogo. Suele suceder muy seguido de situaciones de abuso sexual, de acoso también, y de situaciones horribles incluso dentro de las distintas instituciones escolares o mismo por fuera, ¿sí? Entre los compañeros de un curso, supongamos. Bien sabemos que luego de que se dan estas situaciones y que los alumnos acuden a los directivos, o no son escuchados o no hacen nada al respecto. Nosotros conocemos varias situaciones puntuales que nos vinieron a contar, ¿sí? Y queríamos saber cuál es tu consejo para todos aquellos centros de estudiantes y alumnos que quizás no pueden ser escuchados, o los directivos nunca hacen nada cuando van a plantearle estas situaciones. Quizás a quién deberían acudir o qué es lo que deberían hacer, si hay una serie de pasos para poder llegar a alguien, para que se pueda solucionar el problema en general. Bueno, primero ahí lo que me parece necesario por ahí discernir es como si la situación de abuso, acoso, violencia se da entre pares o se da entre adultos y estudiantes, ¿sí? Eso me parece fundamental poder discernirlo. Las dos situaciones son acoso, son violencia, son abuso, pero el abordaje no es el mismo si se trata desde un actor institucional o si se trata entre pares, ¿sí? Eso me parece importante. Cuando la situación tiene que ver con actores institucionales, me parece importante, en ambas, ¿no? Pero darle curso respecto a la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? No se resuelve internamente. Primero tenemos vamos a la situación, para no ampliar, a la situación particular que vos
mencionás de cuando esa persona por ahí demanda, ¿no?, la exigencia de una visibilización de cierta situación y no obtiene ayuda en los directivos de esa institución. Ahí me parece importante contar con presencias amigables, ¿no? Y siempre desde las instituciones destacamos por ahí algún docente que nos puede, o preceptor, que nos puede como de alguna manera apuntalar, que tiene cierta lógica un poco más habilitada hacia la escucha, que tiene una perspectiva de género, que tiene una perspectiva de derechos. Si podemos contar con un aliado, aliada en ese sentido, es fundamental, porque a veces, lamentablemente, es a través de esa vía que podemos llegar a visibilizar algún tipo de este reclamo. Entonces, por ahí poder identificar en este cuerpo docente, preceptores y demás, algún actor aliado para poder mediatizar esa denuncia, ¿no? Y siempre poder pensar también en qué mecanismos, pueden aparecer para la denuncia en estas situaciones, para justamente que no se repitan, ¿no? Básicamente. Entonces, me parece que esas situaciones tienen que ser abordadas de manera consensuada con la persona también que está involucrada en esas, como la persona no necesariamente víctima de la violencia, pero sí que recibió esa situación de acoso, de violencia o de abuso. Entonces me parece importante también consensuarlo con esa persona y de ahí poder pensar en los mecanismos existentes si se trata de una o de otra situación, como decía, o entre pares o que involucre a actores institucionales. Sí, con el tema de la ESI y lo que estamos haciendo tal vez y moviendo en los colegios, pasa mucho eso tal vez, como decías vos, de la resistencia por parte de la dirección, mucho en colegios católicos también. A ver, que tal vez, como decías vos, el tema de ese artículo de la ley no se refiere en sí a que, bueno, por ser una institución católica, entonces no vamos a enseñar métodos anticonceptivos porque va en contra de nuestro ideario. O sea, lo que son nuestros derechos sexuales y reproductivos no van en contra de, no tienen que estar subsumidos a otras ideas que van en contra de nuestros derechos, digamos. Muchas veces es muy difícil también para los chicos como ir en contra de eso porque es bueno, lo dice el directivo y ya está, pero tal vez, ¿cómo pensás vos que podemos, no sé si incentivar a los chicos a que entiendan la importancia de la ESI y que ellos mismos la reclamen también? Porque muchas veces, por ser algo que no se enseña y no se ve nunca, tampoco le surge la necesidad a uno de reclamar algo de lo que no sabe. Tipo, a veces es todo que vemos por internet y así entendemos que estaría bueno aprender esto, pero si nunca somos informados de esos derechos que tenemos, es como muy complicado. Bien, exactamente. Bueno, a veces, o sea, me parece que en instituciones que tienen mucha resistencia a la educación sexual integral, una apuesta es la negociación, ¿no? Como decir, bueno, tenemos la posibilidad de ver estos contenidos, son relevantes, nos permiten tomar decisiones informadas sobre nuestra salud, ¿no? Enfocarlo por ahí desde ese lugar, a veces es negociar, ¿no? Nosotros obviamente que queremos una ESI que se hable de diversidad, que hable de identidad de género, que hable de aborto, pero a veces es, bueno, vamos por la mínima para ver si podemos de a poquito ir llenando algunas cuestiones, y en ese sentido apelar a la información, a la salud, a la necesidad, ¿no?, de tener prácticas saludables, al cuidado del cuerpo, a veces puede ser una manera de entrarle. Después se van abriendo las posibilidades y se va pensando, pero y otra manera de entrarla y fundamental, como decimos antes, es que es una ley y hay que cumplirla, y que no depende de si es una escuela religiosa la posibilidad de darlo. Después también pensar que hay un montón de escuelas religiosas, tanto católicas como evangélicas, que sí aplican la educación sexual y de manera integral. Entonces también tomar esas escuelas como referencia, como diciendo, bueno, podemos tener una institución que es religiosa, pero también se puede dar educación sexual integral en tanto derecho, ¿no? Como en ese sentido. Y después no me acuerdo la importancia del lado de la participación juvenil y del empoderamiento y la posibilidad de enseñar la ESI. Bueno, me parece importante, por ejemplo, compartir materiales, hay muchas campañas que hablan de la importancia de la ESI, pensar en datos también de posibilidades de lo que puede generar positivamente la ESI,
en materia de prevención, por ejemplo, de la violencia de género, en identificar situaciones de acoso, de abuso, de violencia sexual, en dar elementos también para poder identificar y prevenir cuando una relación se está tornando violenta, o poder tener también herramientas para que en una consulta en salud no me vulneren o no me discriminen. Entonces, me parece que siempre una manera de aportar datos e información, que los pueden también rastrear en campañas y demás que hay sobre la educación sexual integral, es un modo. Pero bueno, no sé si las mayores resistencias que ustedes ven en ese sentido tienen que ver con la desinformación o que directamente hay una idea negativa respecto a lo que significa la ESI, porque también sabemos que eso muchas veces sucede. Sí. Es más que nada, no es tanto de abajo, es decir, de los chicos, sino que viene de la institución en sí. Algo que recuerdo que con Agos, que está ahí, también estuvimos viendo un montón el tema del material que hicieron ustedes para la ESI en cuarentena. Nada, es súper útil. Estamos llevando eso básicamente, presentándoselo a docentes de un colegio para empezar a trabajar con esas cuestiones. Y nada, te quería preguntar tal vez cuál es tu opinión con respecto a, en este contexto, digamos, de cuarentena y pandemia, tal vez no qué mecanismos tenemos para difundir la ESI. Tenemos, existe material, existen medios como el Zoom, digamos, pero ¿qué opinás de tal vez la mayoría de las instituciones que solamente, o de la idea en general de la sociedad de que es como un año perdido y que hacemos lo justo y necesario, o que ahora no es necesario aprender ESI porque estamos en nuestras casas? ¿Qué opinas con respecto a todas esas ideas? Bien, bueno, es importante eso. La verdad que es una realidad muchas veces que en esta cuestión de sostener la educación y la enseñanza en medios virtuales, en un contexto como este, y completamente atípico y novedoso con todo lo que eso conlleva, llevó o implicó a dejar a la educación sexual integral como por debajo de las prioridades, ¿no? Dejó de ser prioridad. En realidad me parece que justamente es al contrario, ¿no? El hecho de que justamente se esté pensando en cuestiones de salud, se esté pensando también en cuestiones que hacen a vivenciar más tiempo dentro de nuestra casa, a no conectarnos de manera presencial con nuestros pares, ¿no? Hace que con sus pares en este caso, hace que puedan justamente necesitar más o sea, que tenga que ser prioritaria el hecho de la educación sexual integral. Y en ese sentido me parece muy importante como la demanda por parte de ustedes con los diferentes actores que puedan tener e interpelar para decir, bueno, la educación sexual integral es prioridad y no tienen que quedar aislada en este contexto.